Bienvenidos, acabamos de... Bien, iniciamos. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Es un honor el poder estar hoy con ustedes. Tenemos una terapeuta que se ha acercado a nosotros y es bellísima ella porque tiene el tema que bien había dicho Raquel, la biodescodificación. Es un término sumamente importante porque es desprogramar nuestros pensamientos que nosotros hemos tenido y que nos han llevado a diferentes temas desde lo que es la parte mental y el cuerpo físico. Bienvenida, Elena. Buenas noches. Es un gusto poder tenerte en Redindra y quisiéramos escucharte esta noche. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias a todos por estar acá presente. Gracias a Retindra por la oportunidad de poder participar con este hermoso taller, esta hermosa charla que vamos a tener sobre las emociones, sobre cómo biodescodificar para poder eh, lograr sanar nuestra vida, ¿bien? Lograr salir a veces de patologías que no comprendemos por qué llegan a nuestro cuerpo, por qué están allí, por qué se repiten una y otra vez. Entonces es un tema que es bastante interesante. Quería presentarme ante toda la... Lena, por favor, tu micrófono se volvió a poner. Si lo quieres. Ahora, Ajá. ¿me lograron escuchar? Sí, sí, ajá. Sí, bueno, les decía que me quería presentar. Mi nombre es Lena Magno. Trabajo la biodescodificación de enfermedades del año 2015, que me formé con una hermosísima profesora que es pupila, es alumna directa de Christian Fleischer, el creador de lo que es el tema como tal de biodescodificación, porque muchas cosas se han creado durante los tiempos. Empezamos primero con Hammer, con el doctor Hammer, que él creó todo, él dio el inicio a todo esto, pero han salido con el paso de los tiempos diferentes autores, bien, en representación de la biodescodificación. En este caso, quien me forma a mí es pupila de Christian Fleischer. Esta persona es, eh, digamos que la persona encargada de difundir lo que es la biodescodificación a nivel de Latinoamérica. Bien, entonces, de la mano de lo que es la información que nos brinda Christian Fleischer, es el basamento que yo tengo como formación en cuanto a lo que es la biodescodificación. También estoy formada como consteladora familiar, como maestra Reiki, profesora de yoga, de pilates, de varias técnicas holísticas que con el paso de los años he podido complementar y unir y tomar lo mejor de cada una y ofrecerla en cada una de mis terapias. Por ejemplo, hablando de estos temas de biodescodificación, es hermoso trabajar lo que es la biodescodificación y al mismo tiempo el trabajo desde la comprensión de las constelaciones familiares. Entonces, un poco de eso me gustaría abordar hoy en la charla que tenemos pautada. No sé si comenzamos de una vez, esperamos. No, yo creo que comenzamos y las personas que se vayan integrando a la charla es una buena hora para empezar. Sí. Excelente. Bueno, esta charla lleva como nombre Emociones y enfermedades, técnicas para biodescodificar y poder lograr sanar nuestra vida. Mucho a veces nos preguntamos, ¿qué es biodescodificar? ¿A qué se refiere la biodescodificación? Si tomamos la palabra bio proviene de biología. Entonces, la palabra descodificar, ¿qué voy a encontrar yo en función a la biología? Bien, y en términos de biodescodificar emociones, biodescodificar enfermedades, precisamente nos vamos a dirigir a lo que es poder encontrar el origen de una enfermedad, poder encontrar la biología, lo que creó esa enfermedad o esa patología. A mí me encantaría en este taller, si una de las cosas que me gustaría que quedaran claras en este taller es la comprensión de que toda enfermedad, toda patología proviene de una emoción no resuelta.
es lo primero, es lo clave que a mí me encantaría que las personas puedan llevarse de este taller. Me ha pasado con personas, con alumnos, tanto de clase de yoga o con personas que vienen a las consultas, bien sea de constelación, bien sea de biodescodificación, que continuamente presentan patologías y sienten que estas patologías no llegan a una resolución, sienten que se repiten, que no logran salir de ellas. Recientemente, una de estas alumnas me dice, es que ya yo me convencí que esto no tiene que ver nada con las emociones, esto es totalmente físico. Yo simplemente la escuché, pues desde su proceso de frustración, de ver cómo no logro yo encaminarme, cómo no logro yo salir de esto, está netamente convencida que la patología es totalmente física. Entonces, quiero partir este taller o esta charla creando un poquito de conciencia. Todas las patologías que llegan a nuestro cuerpo provienen de una emoción no resuelta. No necesariamente la emoción, eso que no has resuelto, te tiene que estar ocurriendo en este momento actual de tu vida. Muchas veces esas emociones no resueltas sí tienen que ver con nuestro generacional, con nuestra vida, con nuestro día a día. Pero también muchas de esas emociones no resueltas tienen que ver con un transgeneracional, es decir, esto viene heredado de mis ancestros, de mis antepasados. Muchas veces estas emociones no resueltas pueden provenir de lo que experimentaste estando en el vientre materno, ¿bien? Produciéndolo desde una, todo lo que tú viviste en vientre, que no lo sabes, no lo conoces, pero el inconsciente te lleva a experimentar esos síntomas hasta que tú logres encontrar una resolución. Entonces, entonces cuando hablamos del tema de lo que es biodescodificar, siempre nos vamos a referir a una emoción. Otra de las cosas que yo quisiera dejar claras y que me encantaría que se llevara a comprensión en esta charla es que en el Internet nos encontramos mucha información, hay demasiada información. Quizás ustedes mismos ya ahorita tienen descargado lo que es el diccionario de las enfermedades. Quizás al salir de esta charla van y descargan el diccionario, que es maravilloso porque nos sirve como una referencia. Sin embargo, en todos estos años me he dado cuenta que muchas veces esas referencias son mal empleadas, son mal utilizadas. ¿En qué sentido? Bien, supongamos que una persona tiene dolor de cabeza y encuentras en este diccionario que los dolores de cabeza tienen que ver con aquello que tú no dejas de pensar, qué es lo que quieres resolver con tu cabeza que no puedes resolver en tu vida, qué es eso que está allí metido, que buscas diariamente con tus pensamientos, buscarle una solución, pero no lo llevas a la acción. Entonces, ¿qué hace muchas veces la persona con esta información? Si fuera así de sencillo, todo estaría en el consciente. Y cuando todo está en el consciente, podemos encontrar una solución. Pero las enfermedades, cuando han llegado a nuestro cuerpo, cuando han pasado de esa emoción no resuelta, están en nuestro inconsciente. Entonces, no es tan sencillo abrir el diccionario, leer y decir, ok, ya yo sé lo que a mí me está sucediendo. Puede ser que sí, algunas veces sí sucede, que podemos atinar, pero no necesariamente es tan sencillo. Cuando vivimos experiencia, cuando estamos en ese camino de sanación,
es indispensable ir a la terapia. Es indispensable tener ese acompañamiento, tener ese qué hacer con esto, cómo lo puedo transformar, qué puedo aprender yo de esto que me ha tocado vivir, porque a algunos nos puede tocar vivir patologías un poco más, digámoslo, entre comillas, sencillas, que a otros que le tocan patologías o enfermedades que los llevan a estar entre la vida y la muerte. Y de la muerte me encantaría hablar porque es precisamente la definición en estos términos holísticos de la enfermedad, es esa mirada hacia la muerte, es ese no estar mirando hacia la vida que ha sido dada, hacia ese camino de vida que tenemos nosotros por delante, por experimentar. Al quedarme, al tener una enfermedad ya diagnosticada, al tener una patología ya diagnosticada con nombre y apellido, simplemente desde el punto de vista de la energía, estamos conectados hacia atrás, estamos conectados con nuestro pasado, estamos conectados con nuestros ancestros, estamos conectados con la muerte, porque cuando yo no puedo tener mi mirada hacia adelante, sino que yo miro hacia atrás, no estoy en conexión con la vida. Entonces, el poder comprender si hoy a ti te está pasando que tú estás viviendo una enfermedad, que tú estás viviendo una patología, sea la patología que sea, lleve el nombre que lleve, una de las cosas a comprender es eso, o sea, ¿dónde está tu posición ante la vida? ¿En qué te estás distrayendo por el camino? ¿Con quién estás conectado o conectado con esa lealtad de no poder mirar y avanzar? ¿Bien? Entonces, tres cosas importantes, tres claves importantes les he podido ofrecer en lo que va de este taller. Una, y la voy a estar recordando hasta el último segundo de esta charla, es el reconocer que toda enfermedad proviene de una emoción no resuelta. La segunda es saber si ya yo tengo un diagnóstico, porque ojo, no es lo mismo tratar una emoción por medio de un síntoma que tengo a tratar una emoción por una enfermedad ya diagnosticada que ya yo tengo. Bien, entonces tenemos ese reconocimiento, ese saber que si estoy en una enfermedad, estoy mirando no estoy mirando hacia la vida, estoy mirando hacia la muerte, no estoy conectada conmigo. Y la tercera es saber que los diccionarios de biodescodificación o con el paso del tiempo, esto ha llevado diferentes nombres, bioneuroemoción, eh, tantos nombres que van a poder encontrar en las redes sociales. Son un acercamiento a, mas no es la definición total. Recuerda que cada ser humano vive y experimenta emociones de una forma diferente y que si fuera tan sencillo de encontrarlo en el consciente, no existiría la patología, porque la pudieras resolver con mucha facilidad. Es por eso que cuando tú vas a una terapia, logras sacar, logras soltar, logras reconocer, y una vez que sacaste de ese inconsciente y la llevaste al consciente, tú puedes tomar las posibles soluciones, lo que te va a llevar a ti a encontrar ese camino de sanación. Bien, no sé si hasta el momento hay alguna pregunta, alguien que quisiera consultar algo muy personal para yo poder continuar. No sé si alguien levanta la manito. Bien, hasta el momento no hay preguntas, no hay dudas con lo que con lo que les he planteado hasta ahora. Muy claro. Sí. Ok.
Bueno, entonces continúo. Pero, Aquí nos dice Liliana, está levantando su manito. No sé si quieren hacer una pregunta, continúo y así vamos un poco interactuando entre todos para que no sea un monólogo esta charla. Liliana, si quieres hacer tu pregunta y prender tu micrófono. También Fernanda Bustamante dijo yo. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo estoy pasando por un proceso de cáncer de mama. Ya. Ya estoy operada. eh, Gracias a Dios la biopsia está lo buena, pero bueno, me interesa profundizar un poco en este tema de la biodescodificación. A ver si se puede encontrar la causa o no. ¿De qué lado ha sido tu? Derecha. Del lado derecho. Bien. Ok. Mira, una de las cosas primordiales, no sé si ya tú has ido a algún tipo de terapia, además de lo que vamos a decir, la medicina convencional que es la que estás utilizando. No sé si te has acercado un poco a terapia. En tu caso particular, yo te sugiero tratar tu tema muy en privado y muy en terapia. Quiero que sepas y que todos sepan acá que cuando trabajamos a profundidad podemos adelantar o detener. Bien. Podemos, si yo no logro resolver mi conflicto, el por qué yo estoy pasando por esto, yo puedo adelantar mi proceso. Bien. Y lo puedo detener si yo logro salir, si yo logro reconocer qué es lo que me ha pasado. Por ejemplo, ¿hace cuánto tiempo se te diagnosticó a ti el cáncer de mama? 1 año. Hace un año. ¿Y qué pasó un año o qué pasó 9 meses antes de tú recibir el diagnóstico? Estábamos en pandemia. Estabas en pandemia. Uh-huh. ¿Y cómo viviste tú eso? Porque ojo, ahora que mencionas la pandemia, que tal vez no sé si tenga que ver con la pandemia, esto lo vamos a ir conversando, pero cuando una patología llega a nuestro cuerpo, que les hablé ahorita que son emociones no resueltas, para que esas emociones no resueltas deben de cumplir una fase primordial. Una de ellas es vivirlo de forma inesperada. Otra es vivirlo en silencio. Me lo guardo. Otra, no le encuentro solución a esto que me está pasando. Caer en el conflicto y quedar en colapso. O sea, no sé qué hacer con esto. ¿Cómo lo resuelvo? Me lo callo. Lo vivo en mi silencio y de allí viene la enfermedad. Ahora, la enfermedad no viene, día 1 me ocurrió ese dio shock, ese primer instante, ese primer momento. Me ocurrió día 2, ya estoy enferma. No. Cuando las patologías llegan a nuestro cuerpo, por ejemplo, como un cáncer, tardamos un proceso de 9 meses para para sacar ese diagnóstico. Entonces, te vuelvo a hacer la pregunta, y es la pregunta que le haría a todos ahorita si me preguntaran la patología que sea. Siempre hay que mirar qué sucedió antes. Y nunca, ¿qué está sucediendo ahora? ¿Qué sucedió antes? Entonces te vuelvo a preguntar, ¿qué sucedió antes? Hace un año, la pandemia. ¿Qué sucedió que tú lo vivieras como un impacto en silencio, no le encuentro solución? No sé, creo que, no sé si tendrá que ver, pero bueno, mi mamá está en Buenos Aires, yo vivo en Chile. Ya. Bueno, y a raíz de la pandemia, supongo yo que el conflicto quizás tuvo que ver con no poder ir, con no encontrar solución respecto a eso. Supongo que es eso, pero no. Y algo así parecido, o ¿cómo te diste cuenta? O sea, ¿cómo te diste cuenta del diagnóstico? ¿Cómo fue ese hecho que tú dijiste, voy al médico, algo está pasando conmigo? Porque lo palpé. ¿Por qué?
Lo palpé, sentí que Lo había algo. palpaste. Sí, exacto. Ahora, no sé si tiene que ver con el día del diagnóstico o con el momento en que me di cuenta que había algo. Exacto, porque Claro. ya cuando tú te das cuenta que había algo, ¿te diste cuenta que había algo hace cuánto tiempo? Más o menos 9 meses antes del diagnóstico, como en septiembre puede ser del 2021. Ya. ¿Y septiembre de cuándo? 2021 más o menos. Ya. ¿Y qué pasó antes de septiembre? Porque ya cuando tú lo palpas ya está allí, ya llegó al físico. Sí. Tendría que haber sido principios de 2021. ¿Y qué emociones o qué eventos has vivido? No sé. Lo he pensado, lo he buscado, pero no. Y es por ello que tenemos que ir a terapia. ¿Por qué? Claro. Por lo que decía ahorita. Si lo tuviéramos en el consciente, no tuvieras la enfermedad. Entonces, voy a tomar como referencia esto que me estás diciendo, pero no tiene que ver que eso sea. Pero tú dices, bueno, yo supongo que porque no estaba con mi mamá, tú querías ir. Esa es tu suposición. Ahora te pregunto, ¿cómo viviste tú el hecho de que tu mamá esté en Buenos Aires y tú estés en Chile, por ejemplo? ¿Lo has Bueno, vivido como abandono? ¿Lo has vivido como culpa? ¿Cómo lo has vivido tú? sí. Sentí como un abandono hacia ella. De ti hacia ella. Y eso te genera a ti culpa. Claro. Y anteriormente a todo este diagnóstico, a toda esta montaña rusa que has estado viviendo con tu enfermedad, ¿cuántas veces tú o recuerdas cuándo ha sido la primera vez que tú te has sentido así, culpable, No, desde como siempre, desde que llegué. Si bien fue una decisión mía con mi esposo y mi hija venirnos a Chile, igual, bueno, después pasaron muchos años que yo pude volver a Buenos Aires y pudiera volver a verla. Pero, oye, no quiero quitarle tiempo a los compañeros no, ni tranquila, que ojalá sirva está como interesante, ejemplo. está interesante tu caso y me encanta que lo podamos conversar de esta manera porque precisamente eh, está acompañando toda la introducción que di. Una de las cosas que a veces hacemos, nos encontramos un amigo en la calle y no necesariamente tiene que ser terapeuta, ¿no? Personas que le encantan estas teorías y simplemente hacen preguntas y la pregunta es simplemente como para llevar a la persona a, pero sí o sí la persona tiene que ir a terapia. Porque vuelvo y digo, si yo te preguntara a ti, ¿qué viviste tú hace 9 meses? Si tú lo tuvieras tan consciente, no tendrías la enfermedad. Bien, ahora quiero leerte esto, el cáncer, y quiero leerle a todos, ¿no? Dice, frecuentemente oiremos, prefiero morirme antes que inclinarme profundamente ante mi madre. Como todas las enfermedades graves, el cáncer es debido a varias intrincaciones con un excluidor o un excluido. Esto desde el punto de vista de las constelaciones. Según sea esa fase activa o fase de resolución, porque todas las patologías tienen una fase activa o una fase de resolución. ¿Qué quiere decir esto? Hay patologías que llegan a nuestro cuerpo y una muy clara. Por ejemplo, la bronquitis ha llegado a tu cuerpo, es como una fase activa. ¿Y cuál puede ser una fase de resolución si esa bronquitis se convierte en una neumonía? Otro ejemplo de una patología activa con una de resolución es tienes, no sé, gripe. Pero si te da la fiebre, esa fiebre te está llevando a resolucionar. Entonces, cuando trabajamos con las enfermedades, hay que ver también, el cuerpo es un chismoso, empezando por ahí. El cuerpo te cuenta el chisme de lo que te está ocurriendo. Y la patología, según la patología y la función que ella tenga, te lleva a ese contexto de poder interpretar y conocer un poco más. Entonces te dice que existen, según esa fase activa o fase de resolución, y varios conflictos o traumas sin resolver, cada uno vinculado
a las distintas intrincaciones. Según el cáncer, el trauma desencadenante puede situarse entre 1 mes y 18 meses antes del inicio de la enfermedad. ¿Bien? Por eso que cuando te pregunto 9 meses antes, porque cuando ya tú vas al diagnóstico, es porque ya está en el físico, completamente, ya está desarrollado. Pero meses antes tú debiste de haber sentido algún tipo de síntoma. Bueno, hay patologías que son asintomáticas, ¿bien? No necesariamente sea tu caso, pero sí va en esa relación. Ahora, tú me dices que es la mama derecha. Entonces, dentro del contexto energético o emocional, dice querer hacer de madre con un adulto, desprecio al cónyuge. Tiene que ver, ya tu sonrisa me lo dejan un poco más claro. Canales de cualquier mama, separación de una persona sentida como un hijo o equivalente a un hijo. Ahora, con esta información que yo te estoy brindando, no quiero que te quedes ahí nomás. Ve a terapia, pasa por tu proceso de sanación, porque para poder sanarnos, no solamente comprenderla acá, hay que bajarlo al cuerpo. Tal vez eso te está dando una información. Tal vez has querido ser de mamá de alguien. Tal vez ese mamá de alguien pudo haber sido tu pareja, tu esposo. No lo sé. Hablando de hipótesis. Pero si tienes esa información acá en mente, todavía no hay resolución. Hay que bajarla al cuerpo. Entonces te invito a ir a terapia, te invito a sanar, te invito que puedas vencer por completo esta patología que simplemente te está diciendo voltéate a la vida, mira la vida, no importa lo que está atrás y todo lo que está atrás, gracias y bendiciones. Desde la visión de la constelación te dice, estás conectada con un excluido, estás mirando a ese excluido. Y yo te puedo invitar a decirle gracias a ese excluido. Tú a lo tuyo, yo a lo mío y ahora me conecto con la vida. Pienso aparte, bueno, así como es mi caso o como otro tipo de enfermedades, ¿cuál puede ser el impacto emocional cuando a uno le dicen tienes tal o cual enfermedad, lo que nos provoca, ¿no? A futuro. Porque ahora estamos transitando esta enfermedad, pero quizás después más adelante puede haber otra cosa. Entonces, pero no pienses en el más adelante. No, pero pienso yo que a lo mejor son impactos que uno recibe y que sería bueno trabajar también. Sería bueno trabajar. Con esto que me acaba de decir, te invito a trabajar los miedos también. Vive la hora, vive el presente. Mañana no lo sabemos. Mañana no sabemos qué va a pasar. Vive la hora. Conéctate con la vida, con la sanación, con la salud. Ve a terapia. Y bueno, fíjate que aquí Graciela te dice, con gusto podemos apoyarle. Bien. Entonces, conéctate con lo más profundo de tu ser, conéctate con Graciela, lo puedes hacer conmigo, con Graciela, y ve a terapia, ¿sí? Muchas gracias. A ti, Gracias por el espacio. muchas gracias. No te preocupes, gracias. Gracias por compartir. Tenemos a Angie y a Liliana. Ya. Aló, buenas noches. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Liliana. Gracias por la invitación. Bueno, yo he pasado un proceso fuerte. He sido operada del corazón, a corazón abierto, y no pensé cuando me dieron el diagnóstico, eh, fue para mí algo muy chocante, porque fue en plena pandemia. Más bien tenía las molestias yo hace tiempo, pero yo pensaba que era, como hacía mucha gimnasia, mucho entrenamiento, busqué una válvula de escape porque he tenido muchas preocupaciones, mucha tensión, mucha ansiedad con mi hijo mayor, que tiene autismo, un jovencito que lo ha sacado adelante. Pero ¿qué pasa? Siempre mi vida ha sido así, ¿no?
de angustia, de preocupación, de ansiedad. No tanto por lo que él pueda hacer, porque él lo ha sacado adelante poco a poco, con mucho esfuerzo, más que todo la gente de su alrededor, que es gente muy mala, que ya le han hecho cosas. Entonces, el hacerlo independiente a él, para que él se pueda movilizar, él trabaja, ¿no? Él habla, no es muy comunicativo, pero gracias a Dios él ha avanzado, ¿no? Pero siempre tenía esa angustia cuando era pequeñito de cómo va a hacerse en el futuro. Siempre tenía Claro. esa angustia. Yo recuerdo que me dolía Liliana, un poco. disculpa. Disculpa, ¿puedes encender tu cámara, por favor, para verte? Ya, Gracias. ahora sí. Ujú. Ya. Eh, Me dieron el diagnóstico del autismo al año y 8 meses, ¿ya? Y fue pues un cambio abismal para mí, muy doloroso porque no sabía cómo actuar, cómo hacer, cómo proceder. Más que los médicos me dijeron cosas, nada que me alienten, ¿no? Más bien me bajaron totalmente, no me daban expectativas altas, no me daban esperanza, todo lo veían negativo. Pero sin embargo no me di por vencida y busqué salida, busqué como por otros lados, ¿no? Y gracias a Dios pude llegar a tener comunicación con él. Ahora es un joven ya independiente que trabaja, no está al 100% bien, me gustaría que mejore más y esa es mi preocupación. Pero cuando me dieron el diagnóstico, yo recuerdo que a los 2 años más o menos o año y medio, a mí me empezó a dar taquicardias. Y fui al médico, a un cardiólogo, y me dijo que tenía, me mandó unas pastillas, me acuerdo, para la arritmia que tenía. Más nada, me dijo, tienes un pequeño soplo. Entonces yo tomé, estoy franca, tomé la pastilla un año y medio porque no tenía yo cabeza para nada. Me enfoqué a mi hijo y de ahí adelante, ¿no? No me importaba nada, solamente mi hijo para todo. Yo cargaba maletín para aquí, para allá. A mi hijo lo han discriminado muchas veces y eso a mí me apenaba. Él no invitarle por ejemplo, a matinés, no me lo aceptaban porque él toca muy bonito guitarra por oído. He ido a escuelas de música, no lo aceptaban cuando yo decía que tenía autismo porque tenía que decirlo, porque se notaba en unas cosas, ¿no? Entonces todo esto fue minando en mí. Y yo, bueno, yo me molestaba un poco el pecho, pero yo dije, será pues angustia, será presión por lo que estoy así preocupada o con pena. Pero yo no pensé que en el 2020 yo me puse mal, me dio el COVID 2 veces, entonces fui al médico pensando que era una consecuencia después del COVID, y no, era mi corazón. Entonces, cuando me dijeron de que no había otra alternativa que operarme a corazón abierto. Entonces, para mí dije, ¿y ahora qué va a hacer si a mí me pasa algo? Una de mis mejores amigas había fallecido unos meses con una hijita con síndrome de Down, su única hija. Entonces yo decía, si me pasa algo a mí, ¿cómo va a ser con él, no? ¿Qué va a ser de él? Aunque tiene 2 hermanos más, mi esposo, pero no es igual. Entonces, esto fue, digo yo, el detonante, me fui. Tu micrófono, Liliana, se apagó. Todo salió bien, todo salió muy bien. He demorado en cicatrizar, todavía tengo ciertas molestias, pero siempre queda esa angustia, ¿no? Esa angustia. Y yo estoy completamente segura que todo la parte emocional afectan lo físico, los órganos. Y estoy completamente seguro que mi corazón se enfermó de la pena, de la angustia, de la preocupación, y no quiero que volverme a enfermar, porque la operación que me han hecho me dijeron que habían dos opciones, cambiarme la válvula y que de repente calificaba para que me hagan como una especie de injerto de mi mismo corazón, que eso no lo hacían a cualquiera, solamente tenían que calificar, gracias a Dios califiqué en eso, me lo hicieron. Pero el doctor sí me dijo esto, cuídate porque de acá, Dios quiera que de acá a unos años no quiero operarte porque ya vas a tener más años. Entonces esa operación que te he hecho es para ya no volverte a operar, es en ti que te cuides. Y eso es lo que hago, pero yo no puedo mentirme a mí misma, ¿no? Es una preocupación que sigue, es un temor que sigue. Estoy ahora trabajando con él en mejorar más todavía de lo que está.
Quisiera que esté más conectado, pero es una preocupación, ¿no? Y aparte, bueno, la familia de parte de mi esposo como que no ha colaborado mucho tampoco, ¿no? Y tengo ¿Tú has sentido que tienes conflicto con tu territorio, en el territorio, o lo que tú consideras tu territorio? bastante, bastante. Más que todo porque yo siento que mi esposo no lo acepta al 100%. Él dice que sí, pero hay bastante resentimiento en mí y en eso estoy trabajando. Me De cuesta allí mucho el viene, perdonar, de me allí cuesta viene mucho un poco, perdonar. Ajá. de allí viene un poco las patologías de corazón. Tienen que ver con el Ujú. conflicto en el territorio. Muchas veces tienen que ver con el conflicto del territorio en connotación a la parte de la sexualidad. Entonces, igual, igual como le dije ahorita a nuestra amiga, hay que pasar por terapia, porque me encantaría decirte en una charla de una hora cómo poder, pero les puedo dar un acercamiento, ¿bien? Tips, tal cual como el nombre de esta charla nos habla, técnicas, pero tenemos que bajar esas técnicas que tengamos de la mente, hay que llevarla al cuerpo. Y no se hace en una charla de una hora. Tienes que ir a terapia, trabajar a profundidad, o sea, soltar, sacar, vivir. Cuando nosotros vamos a terapia, es como si volviéramos a vivir esa emoción para ya no vivirla más, para agotarla al 100%. Porque muchas veces solemos soltar un poquito. Entonces, es como, yo siempre doy esta explicación. Estás limpiando tu casa, tienes una alfombra y en vez de botar la basura que estás barriendo, la metes debajo de la alfombra. El Mm. entorno se puede ver limpio, pero el sucio está todavía allí. Entonces la biodescodificación nos invita a cuando, una vez que hemos encontrado esa emoción primaria, porque muchas veces ocultamos, o sea, tenemos ese bioshock, que es ese primer instante, que luego lo convertimos en un bioimpacto, que es como yo lo expreso, son mis creencias, como yo lo viví, como yo lo experimenté. Bien. Y, y de allí, bien, cuando empezamos, a veces nosotros los seres humanos tapamos una emoción por otra. Tal vez esto que yo vivo me causa mucha tristeza, pero como yo me he desarrollado, mi carácter es firme, es fuerte, no me puedo ver debilitada ante los otros, convierto esta tristeza en una rabia y voy por la vida con rabia. Entonces, cuando entramos a una terapia, a una sesión de biodescodificación, nosotros buscamos, no nos quedamos solamente con la información que ustedes nos dan, sino que lo llevamos adentro, a que ustedes vuelvan a ese primer momento, a que se vuelvan a encontrar o a reencontrar con esto que se generó en mí y que, ojo, muchas veces simplemente, no necesariamente esto que te ha ocurrido, como lo comenta también la otra amiga, no necesariamente tiene que venir desde la pandemia. Tal vez son continuos conflictos disparadores que nos recuerdan a algo que hace muchos años, desde mi infancia o desde un transgeneracional, se programó. Por ejemplo, has tenido una discusión con tu esposo mientras servía el café. Te enteras de una infidelidad o él te pide el divorcio mientras se está hirviendo el café. Se genera un conflicto en la casa. Cada vez que pasan los meses, pasan los años, cada vez que a ti te da el olor a café, te da, no sé, te da asma. No puedes respirar. Y a veces lo que no sabemos es que llevo 10 años que cuando a mí me da el olor a café, desde hace 10 años me da el olor a café y a mí me da asma. No puedo oler el café. Y tal vez ese olor simplemente te está recordando
a esa emoción que viviste 10 años atrás mientras el café en tu casa servía y tu esposo te estaba pidiendo el divorcio. Pero ¿cómo llegamos nosotros a esa información? Cuando llevamos a la persona hacia adentro. Bien, entonces me hablaste de patología del corazón, tiene que ver con conflicto en el territorio. Me hablaste de taquicardia, tiene que ver con la ansiedad. Ahora te pregunto, ¿has estado pasando por procesos de la tiroides? Porque a veces esa patología, o mejor dicho, la taquicardia, muchas veces tiene que ver con la tiroides, aunque en tu caso ya sabemos que fue una operación a corazón abierto. Pero además de la operación de corazón abierto, ¿has tenido problemas con tu tiroides? No, lo que me han detectado es un tumorcito en el seno, en mi seno derecho, el año pasado. ¿Ya? Y el mastólogo quería hacerme una biopsia. Yo me asusté, no me la he hecho. Fui a mi ginecólogo y me dijo que me iba a dar un tratamiento, me ha quitado la carne también, o la alimentación, ¿no? Entonces, me ha quitado varias cosas, ¿no? Estoy cuidando mi comida y me dio vitaminas. He vuelto a regresar después de 6 meses y el tumorcito ha menorado de tamaño, es más pequeño. Yo me puse contenta, el doctor también me dijo que siga tomando la vitamina E, pero que después de 3 meses descanse un mes y así, ¿no? Pero de nuevo me está molestando, ¿no? Yo no lo siento que ha crecido, más bien la última vez que yo me toqué, cuando me hice ese examen, yo sentía que estaba pequeño y yo sabía que en el momento que me iban a hacer iba a salir que estaba más pequeño, estaba con una seguridad. Yo hago Reiki, ¿ya? A raíz de todas estas cosas que me han pasado con mi hijo, encontré esto del Reiki que me ha ayudado muchísimo. Entonces yo me hacía auto Reiki, estoy tranquila, me olvidé del tema, fui para mi control y es ahí donde me dicen que está pequeñito, ¿no? Pero ahora me está molestando de nuevo. Entonces de repente he estado pasando por unos periodos así de angustia, de preocupación. Entonces digo, de repente es por eso, como que se activa, ¿no? De la tensión en que estoy, pienso yo, ¿no? Mi corazón, Pues gracias a Dios, no me molesta. Pues sí siento angustia, porque no lo puedo negar. Por más que busque yo terapias, todo, es algo más fuerte que yo. Lo de mi hijo es algo que está siempre, desde que me levanto, desde que abro los ojos o me acuesto, siempre está mi hijo ahí. No, no me quiero quebrar, pero es eso. respira, respira. No cortes tu emoción si has salido ahorita en este momento, simplemente respira. Me parece maravilloso que te hagas Reiki, como maestra Reiki. Te digo, una de las razones por las cuales tu tumorcito se ha reducido, estoy convencida que ha sido el Reiki. Sin embargo, no le tengas miedo a la enfermedad. No le tengas miedo a los síntomas. Enfrenta la vida. ¿Eh? Ujú. No te quedes con esa duda. Simplemente hazlo como un acto de amor propio para ti. Ir a tu consulta, ir a tu chequeo. Posiblemente sea un tumorcito benigno, pero mientras Ujú. no lo sepas, vives un ciclo de ansiedad porque no sabes qué es. Si tienes el Reiki, sabes lo poderoso que es el Reiki. En el caso de que no sea así. Pero no le temas, no le temas al... Mira, si eres reikista, no sé si también lo ofreces a otras personas, si ayudas a otras personas. ¿Por Sí, qué a mi no? familia. Ujú. ¿Por qué no ayudarte a ti misma? ¿Bien? Ujú. Y uno del camino es colocarnos a nosotros de primero, de prioridad, y enfrentarnos qué es lo que tengo, qué es lo que estoy viviendo. Cuando tú tienes un diagnóstico, tú sabes que puedes trabajar, porque vas a cortar el camino. Cuando ya tú tienes ese diagnóstico con nombre y apellido y tú vas a terapia, ya tú vas a terapia directo a lo que vas. Y no a buscar con el terapeuta por dónde puede ser ese camino.
En el caso de lo que me comentas de tu hijo, te invito a que hagan constelación. Haz constelación. Tú para él. No tienes por qué llevarlo a él a la constelación. Tú haz una constelación exponiendo el caso de tu hijo. Muchas veces las patologías que tienen que ver con autismo y todas sus, vamos a decirlo, variantes, diferentes, diferentes clases, diferentes categorías, desde el punto de vista de la constelación, tienen que ver con asesinatos en la familia, pero no necesariamente en tu familia actual, la generacional. Viene muchas veces del transgeneracional, viene de mucho atrás. Entonces, te invito a que también expongas ese caso en una constelación y puedas encontrar una posible solución. Por supuesto, el autismo no se le va a quitar por hacer una constelación, pero sí le puedes limpiar su camino de vida. Bien, para ti, para él, para los descendientes. Ya. Una Muchas pregunta, gracias, Liliana. ya Dime, que andas, Gracias. Muchas gracias. a ti, Liliana, sí, muchas gracias. una pregunta. Es importante, perdón, es importante saber, nos has dado 2 consultas y una visión exactamente cuál es el contenido del taller. Es decir, tenemos exposiciones de temas de personas que han vivido situaciones de salud, pero sí es importante saber el contenido del taller, qué nos propones en el taller, cómo la persona que quiera tomar el taller va a aprender a sanarse si no es terapeuta. Ahora, si es terapeuta, ¿qué herramientas nos propones para nosotros poder ayudar a los demás? Escuchando lo siguiente, le damos la pauta a las 2 personas más que tienen duda. Bien, bueno, este taller va a estar dirigido para todos, ¿bien? Personas que tengan algún tipo de conocimiento, personas que no tengan conocimiento, personas que tengan patologías, personas que no tengan patologías, ¿bien? Vamos a decir que el contenido está dirigido para todo aquel que quiera abordar y aprender un poco más. De ahí vamos a profundizar un poco más. Hoy hemos hablado solamente de biodescodificación, hemos hablado de enfermedades y hemos hablado hemos tocado un poco lo que son las emociones, pero no hemos profundizado en este tema, en este camino. Bien, comprender todos los pasos fundamentales para que una patología llegue y de allí poder aprender mediante protocolos, que son ejercicios, de cómo yo poder ayudarme y ayudar a otros, ¿bien? Por medio de ese trabajo a profundidad con, por ejemplo, con nuestros órganos, hablar con nuestro órgano que está enfermo, encontrar una conexión, una conversación con ese órgano o con el resentir, descubrir cuál es esa emoción que me está llevando a una patología o en el caso, si una persona está en este taller y no tiene patología, descubrir mediante una emoción algún tema de vida que esté viviendo. Por ejemplo, tal vez no tengo patología, pero sufro de fobias. Entonces puedo trabajar mi fobia. O tal vez no tengo alguna patología médica, pero constantemente me duele la cabeza. O constantemente tiendo a sentirme triste, aunque he ido al médico y me dicen que no es depresión y que no es nada, pero tengo esa sensación. Entonces es poder trabajar desde ese sentir, también desde esa emoción, ejercicios y protocolos provenientes de la biodescodificación para poder comprender y sanar. Es decir, que en el taller es un taller vivencial, va a ser un encuentro vivencial. Ok, es sumamente interesante porque entonces en directo no es la confrontación de las emociones. Al humano le cuesta mucho trabajo reconocer el estado de shock.
Y esto lo he vivido yo en diferentes sesiones, en diferentes terapias, ¿sí? Y esto también es a la escucha, ¿no? La confrontación es difícil y más bien es como ver hacia adelante, ¿no? Por eso te preguntaba precisamente los protocolos que tú nos vas a proporcionar, que es sumamente interesante. Entonces es sintomatología desde el inicio, desde donde empieza la pauta de la sensación y la resolución que nosotros vamos a lograr tener. Escuchamos las dos preguntas más que están, por favor, por ahí para seguir aprendiendo esta noche algo más. Gracias. Raquel, no sé quién más estaba preguntando. Angie, tiene levantada la mano, no sé si todavía quieres preguntar, Angie. Sí, mi Raquel, gracias. Buenas noches. Lena, ¿cómo estás? Buenas noches. Angie, ¿puedes encender tu cámara, por favor? Sí, está descompuesta, pero con gusto. Ya. Cuando no salen sombras blancas, salen verdes y azules. Lena, para una persona que no recuerda, o sea, es que ni siquiera sé cómo preguntarlo. Sobre la psoriasis, ¿qué tips podrías darme o qué pudieses comentarme? He estado prestando atención a lo que he escuchado, pues es hace tantos años que no recuerdo qué sucesos pudiesen haber eh, acaecido. Y lo otro es si con el taller yo misma me puedo hacer lo que se necesite para poder sanar esa parte de psoriasis. De antemano, pues yo no sé nada de nada, ¿no? O sea, yo soy principiante en estos asuntos, entonces, pues, o, o se necesitará una guía, pues, porque es muy básico. Es la primera vez que escucho hablar de biodescodificación. Bien, te cuento. Tu nombre es Angie. Angie, la psoriasis tiene que ver con doble conflicto. Sí, así como le dije que hay patologías que son de conflicto activo, hay patologías que son de conflicto de resolución, pero la psoriasis como tal proviene de doble conflicto, es decir, mientras tú estabas resolucionando algo en tu vida, se generó al mismo tiempo un conflicto de separación. Hay un conflicto a ver, ¿cómo te explico? Un conflicto de rabia activo, pero al mismo tiempo uno de separación. Y es allí donde se produce la psoriasis. Bien. Otra de las preguntas que tú me hacías, si puedo trabajarlo solo, yo te diría sí y no. ¿Por qué sí y no? Y esto es con todos, las diferentes patologías. Nosotros siempre nos podemos ayudar, pero por supuesto que sí. Pero nosotros mismos nos vamos a llevar a lo profundo muy difícil. Siempre necesitamos esa guía, ese acompañante, esa persona que nos lleva a mirar un poco más la enfermedad, a mirar un poco más qué ocurrió. Porque a veces cuando tú entras en una terapia y empiezas a sentir todas esas emociones que te llevan a esa primera vez, a veces queremos dar un paso atrás porque no queremos volver a pasar por ese dolor o porque no queremos volver a, a, a ese resentir o a llorar por eso. Pero el terapeuta te invita a que vayas jamás. Entonces, sí se necesita un acompañamiento, pero hasta un punto también podemos mirarlo y ayudarnos nosotros mismos. Por lo menos Liliana nos comentaba que ella se hacía Reiki y Reiki es una técnica, es una herramienta que podemos hacer nosotros mismos para acompañar. Por ejemplo, otra técnica que pudieras hacer para acompañar tu proceso, aún ya sabiendo esta información, es el Ho'oponopono. No sé si ustedes conocen o han escuchado hablar de estas palabras mágicas, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Pero ellas te sirven como para cuando tú no
no estás en esa disposición de entrar, de informarte, de saber qué ocurrió, pero quiero sanar. Entonces, sí, hay herramientas, hay hasta donde tú puedas llegar y continuar con otra herramienta, acompañar tu terapia con otra herramienta, pero si fuera el hecho de biodescodificar, quiero dejar claro que siempre tenemos que tener un acompañante. Incluso yo, que soy biodescodificadora, para yo poder entrar y yo poder sanar por completo, debo tener a alguien que me acompañe a ese proceso, alguien que me sostenga, porque a veces las terapias pueden llegar a ser un poco fuertes y necesitas tener ese quien te sostiene la energía. Perfecto, Elena. Mira, Me- aquí te voy a leer un poquito de la psoriasis. Dice, bueno, al menos 2 conflictos de separación. Mientras está en la fase de resolución del primer conflicto, surge otro conflicto de separación y su fase activa se manifiesta por las placas de la psoriasis. El primer conflicto puede pertenecer a un ancestro. Esta persona dice no ha tomado a ninguno de los padres. Por ejemplo, yo conozco mucha gente que sufre de psoriasis, pero no me conozco los problemas de todas estas personas. Pero te puedo comentar uno muy en particular. Mi hermana desencadenó una psoriasis cuando ella se estaba separando de su esposo, de su primer esposo. Recién habían tenido un hijo, este hijito, mi sobrino, creo que tenía 6 meses en ese momento. Y en eso ocurre la separación. Y cuando a ella le ocurre este conflicto de separación, ella es como si hubiese brotado todo, desde los pies hacia la cabeza. Su conflicto fue tan fuerte, manejar todo ese proceso de rabia, que ella llegó hasta perder el cabello mediante este proceso de psoriasis. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llega a ella a afectarse de esa manera? Es porque ella no encuentra solución. ¿Cómo resuelvo yo esto? No encontró solución. Su solución la encontró su cuerpo. ¿Bien? Ok, entonces, si entendí bien, dijiste abandono, ¿no es cierto? El abandono primero puede ser mío o de un ancestro, de mi abuela, de mi padre, de mi madre. Y el segundo sí es mío. Sí, Y, puede ser tuyo. Un doble conflicto de separación. Puede ser uno de abandono y uno de separación. ok, separación no es lo mismo que abandono. Perfecto. Ahora, Sí me... re- ahora, Te escucho. dime, te escucho. Y No, dime, me para, ibas a preguntar. sí, para este caso sí recomiendas la biodescodificación hecha por terapeuta. No lo otro, Sí, no lo totalmente. que nombraste de constelación, sino biodescodificación. También, mira, también puedes constelar, pero ahora te cuento y les cuento algo. Entren por una biodescodificación. ¿Por qué? Porque la biodescodificación tú vas a trabajar cuando te adentras a tu trabajo de sanación. Podemos ver si ese conflicto está en tu generacional. Si está en tu generacional, no necesariamente va a requerir una constelación. Pero si dentro de tu terapia vemos que este conflicto no está en el generacional, sino que es un conflicto que viene del transgeneracional, que viene de los ancestros, que viene de atrás, ese trabajo se convierte en una constelación. Ok, ok. Lena, y aunque la persona, la paciente no recuerde nada de nada, ¿sirve la biodescodificación? Yo escuchaba preguntas que hacías hace un rato y si tú a mí me haces preguntas similares, me quedo en blanco porque no tengo ni idea. O sea, tengo una Siempre, parte borrada. siempre,
siempre vamos a recordar algo. Cuando entramos a terapia, Ok. por supuesto, y volvemos a esa información que yo di al inicio. A veces, como les dije al inicio, nos encontramos a las personas en la calle, amigos, oye, mira, hice un curso, una charla, y me dijeron que la psoriasis es un doble conflicto de separación, y le preguntas así a la seca, tal vez no vas a recordar, ¿bien? Cuando tú entras a una terapia, tú estás disponiendo un tiempo y un espacio de ti. Tú te estás entregando al movimiento. Obviamente el terapeuta va a saber cómo llevarte. Por eso que es un acompañamiento, ¿bien? Cuando entramos a una terapia de biodescodificación, no vamos a estar sentadas yo haciéndote preguntas y tú respondiendo. Tal vez vamos a estar trabajando de pie en un espacio, pudiera ser en una línea de tiempo, abriendo todo lo que es el proceso y llevar a la persona a eso que tú sientes cuando ocurrió la primera vez. Y yo te doy un ejemplo. Tal vez yo ahorita entramos a una sesión para la psoriasis. Tú no recuerdas qué conflicto de separación tienes, pero llevándote en una línea de tiempo, tal vez tú dices, bueno, a mí la psoriasis me produce mucha rabia. Entonces, yo te llevo a cuándo ha sido la primera vez donde tú te has sentido así con una rabia similar. Y entonces, muchas veces la persona empieza a conectar, bueno, yo me sentí así cuando, no sé, mi papá se fue de la casa. Y para mí mi papá eh, lo, yo estaba muy apegada a mi papá y de repente él se fue. Y ahí nos estamos dando cuenta que estamos ante un conflicto de separación. Hay un abandono, sí, papá se fue de la casa, pero hay un conflicto, hay un desapego que fue brusco, que fue intenso. Ok, Y ahí ahora sí. empezamos, entonces, cuando la persona tal vez conecta con esa emoción, tal vez no me lo dice así tan sencillo como te lo estoy contando acá. Posiblemente la persona conecte con ese llanto interno o con esa rabia y ahí entonces empieza a aflorar todas esas emociones. Y tal vez simplemente, era como el ejemplo del café, simplemente cada vez que te sientes que algo te separa, que te sientes separada, que sientes que alguien se va, que estás en un proceso de desapego, huelo el café, entonces me da el ahogo. Tal vez me empiezo a sentir separada y mi cuerpo empieza a brotar esa psoriasis. Ok, perfecto, Elena, mil gracias. No, a ti, Angie. Ya más Muchísimas o gracias. menos entiendo. Gracias, Raquel, gracias, Elena. Gracias. Ya, Bueno, gracias. creo que algo muy importante que nos está quedando claro es que eh, pues para llegar a este punto de la biodecodificación de nuestras emociones, tenemos que entrar hacia nuestro interior, que nos deben de llevar de la mano, pero estas son las herramientas que vamos a aprender en el taller, ¿no? Porque algo pues vamos a llevarnos, algo importante nos tenemos que tener, pero sí esta parte de poder identificarnos. Cuando, miren, yo soy una apasionada de la biodescodificación, ¿eh? La verdad es que yo cada vez que veo a un paciente digo, hay que biodescodificar. Pero hay personas que de verdad requieren esa biodescodificación urgente. Entonces tienes que ir adentrando. Hay muchas técnicas que se pueden utilizar, eh, cada quien sobre su conocimiento lo hace. Pero bueno, finalmente sí se me hace que esta parte es bien importante que nosotros entendamos que todo te va a llevar de la mano para llegar a comprenderte y entender qué fue, dónde es el punto de gatillo donde empezó esta enfermedad o esta emoción que te llevó a esa enfermedad. No necesariamente una gente tiene que estar enferma, a lo mejor solamente está enferma de sus emociones, ¿no? Entonces, y eso da diferentes comportamientos, ¿no? Ya o es un neurótico, o es muy retraído, o tiene problemas muy fuertes, ¿no? De relación con los demás, o sea, hay muchas cosas que se tienen que comprender, pero yo creo que sí lo más importante es llegar al punto gatillo. ¿Cuál fue esa emoción
que te desencadenó a ese comportamiento. Y ese comportamiento que ahora estás teniendo puede ser lo que te va a desencadenar en un futuro en una enfermedad, que puede ser desde una psoriasis hasta un cáncer, ¿no? Ese sería como para mí la parte importante que nosotros vamos a tratar y entender en este taller que vamos a tener con Lena, porque pues como ustedes se dan cuenta, Lena tiene una muy buena experiencia, tiene un muy buen manejo en llevarte al punto central, a la emoción principal. Y bueno, finalmente, si no sabes cómo llevarlo, pues para eso está ahí, ¿no? Es lo que vamos a trabajar con ella. Lena está preguntando que cuántas horas son del curso. Bueno, aproximadamente 2 horas. Ajá. Ok, sí. Sí, puede ser un poquito más o menos, no menos de 2 horas, a lo mejor un poquito más, según lo que vaya haciendo de las preguntas y cómo Claro, se... no, menos de 2 horas no. No, por lo menos 2 horas, pero pues va a haber como ese intercambio. Ustedes lo acaban de ver ahorita, ese intercambio con ella, y es muy afable, nos da esta oportunidad de sentirnos como acompañadas en esta charla, nos sentimos acompañadas porque nos da esta apertura, ¿no? Entonces, pues ojalá que nos puedan acompañar y pues se den cuenta que hay mucho que aprender, ¿no? Mucho que poder llevar hacia nosotros, no nada más el aprendizaje para poder trabajar con tus pacientes, sí también para aprender hacia nosotros, ¿no? Reaprendernos para nuestra sanación sea como un proceso evolutivo, ¿no? No sé si hay algo más, perdón que te he interrumpido, no sé si quieres continuar o quieres decir algo más. Elena, por favor. Bueno, he pautado ya todo lo que tenía para hoy. Hablar algo que, bueno, no lo dije en principio, pero somos uno, psique, cerebro y órgano, psique, cerebro y cuerpo. Bien, es una triada, cómo funciona el cuerpo. Esto lo vamos a abordar un poquito más en el taller. Acá están preguntando que si termina así a la 1 de la tarde. Como dice Graciela, tal vez puede un poquito más. Sabemos que cuando trabajamos a lo mejor protocolos, no hay un tiempo exacto que yo diga, bueno, en 5 minutos Graciela va a soltar toda su emoción. Tal vez Graciela necesita 20, 30 minutos, 1 hora, no lo sabemos. Bien, pero sí es un estimado de 2 horas y tal vez se extienda un poquito más, pero no creo que sea más de 3 horas. Bien, bueno, simplemente agradecida. No sé si hay alguien más que quisiera tener alguna pregunta. Bueno, aquí están preguntando, ¿darán PDF del taller? Sí, en el taller se sube bueno, se hace la grabación del taller, se sube al grupo, hay un grupo de WhatsApp, que es el grupo de acompañamiento, se da un pequeño artículo solamente como con las cuestiones básicas que se dieron en el taller, como para que tú tengas una guía, y y bueno, todo vas a estar un mes acompañada por la maestra para que tú puedas ir aclarando tus dudas. Yo siempre les digo que cuando tomen el taller, lo practiquen todo ese mes para que salgan todas sus dudas y puedan ir resolviendo lo que vaya quedando pendiente, ¿no? Y ya entonces, pues pueden guardar su grabación, pueden guardar su taller para que puedan tener cualquier momento puedan acceder a consultar, ¿no? Lo que ustedes aprendieron en esto. Para mí los grupos de Red Indra siempre tenemos como ese objetivo de apoyar a nuestras a compañeras, ¿no? Yo les digo que son hermanas del camino, estamos juntas porque la vida nos trajo a estar juntas y por alguna razón nos vamos enlazando con gente maravillosa como Lena, que nos va ayudando a crecer en este momento y muchos más, ¿no? Con muchos terapeutas. Entonces, pues creo que con esto podríamos ir cerrando. Sara pregunta que si se hará el árbol. Bueno, dentro del taller Sara no haremos el árbol, pero puede que les pida dentro de ese mes de acompañamiento
dependiendo el caso que sea, algunos realizar su árbol. Porque es importante tener esta información. Sin embargo, recordemos que el taller es de biodescodificación, no es un taller de genealogía. Bien. Sin embargo, hay información que nos puede ayudar. Por ejemplo, si el proceso que estoy trabajando me conecta con un transgeneracional, es importante tener información de mi árbol para saber con qué excluido o con qué ancestro yo estoy conectada. Muy posiblemente dentro de este taller yo les coloque hacer un ejercicio que es clave siempre cuando tenemos una patología, a todas aquellas personas que ya llevan con nombre y apellido su patología, estás mirando a un excluido, tal vez hagamos algún movimiento para cortar con esa lealtad. Pero recordar que el taller es de biodescodificación y los protocolos van a ser directamente relacionados a órganos, emociones, síntomas, patologías. Ok, perfecto. Pues no sé si alguien quiera decir algo más o ya nos vamos despidiendo. Yo les agradezco que hayan estado con nosotros, que nos hayan acompañado. Perdón, ¿la clase va a ser solo por 2 horas? Sí, las clases de Red Indra son siempre de 2 horas, cuando mucho 3, porque es una cuestión de aprendizaje, ¿no? Entonces los aprendizajes se dan, y si son muy largas, el aprendizaje se va reduciendo porque te distrae. Y cuando tú tienes un aprendizaje directo y te vas directo al conocimiento, entonces absorbes todo lo que debes de tener. Esto es una cuestión de aprendizaje, por eso es que lo manejamos así. Pero la maestra te va a llevar de la mano, Maricruz, para que tú puedas tener el conocimiento adecuado y lo puedas llevar a cabo, si es que es para ti o para algún paciente. No te preocupes. Muy bien. ¿Alguien más a decir ¿Puedo algo? agregar algo a lo que acabas de informar? Cuando trabajamos con la biodescodificación, cuando trabajamos con las emociones, no podemos saturar a nuestro cuerpo, ¿bien? Porque eso también lo vamos a hablar un poco en el taller. Cuando tú logras resolucionar, cuando tú logras eh, eh, trabajar, soltar y liberar, el cuerpo va a ir a un estado que se llama vagotonía, que se llama, también es conocido como una crisis épica, una crisis epiteloide. ¿Qué quiere decir esto de forma breve? Tú has estado en un estado de simpaticotonía, has estado en un estado de estrés. Pasas por esa fluctuación, ese movimiento donde yo empiezo a soltar, suelto, mi cuerpo mira esto que estuvo en el inconsciente, sale al consciente, le encuentra una posible solución. Todo esto te va a generar en el cuerpo una sensación que pudiera ser en algunas personas algunos edemas, pudiera ser mucho cansancio, bostezo, una sensación de ligereza o una sensación de algo pasó, porque hubo una energía que lograste soltar. Entonces, no te puedes exceder a un trabajo con tu cuerpo porque estás trabajando al interno. La idea es que si estamos moviendo energía, trabajemos de forma muy puntual, trabajemos el soltar esto, el poder desconectarnos, el vivir todo ese proceso que yo les voy a hablar, qué hacer durante una vagotonía, qué hacer durante una crisis épica y dejar que la energía y el trabajo haga lo suyo. No podemos en una clase, a menos que nos estemos formando como terapeuta, hacer una clase que sea de mayor horas, trabajar diferentes tipos de protocolos, diferentes tipos de sanación y después, ¿qué va a seguir después? Bien, entonces 2 horas, 3 horas para el contexto de lo que estamos dirigiendo va a ser ideal y les aseguro que además que les va a gustar, van a terminar con esas ganas de quererse acostar, relajarse y terminar de soltar todo lo que en el taller soltaron. Muy bien. Pues muchas gracias.
Les agradezco a todas, estamos prácticamente en los tiempos para nuestra clase. Les agradezco, le agradezco mucho a Elena que nos haya acompañado en esta ocasión. Ojalá que nos acompañen todas al curso. Es un taller muy interesante, es un taller con buenas herramientas, con buen aprendizaje, con buen conocimiento, que seguramente te va a dejar con muy buen sabor de boca, pero además de eso te va a ayudar a sanar personalmente. Entonces, pues muchas gracias, Lena, por acompañarnos. Nos vemos entonces el próximo domingo, 11 de la mañana, empieza nuestro curso. Terminará aproximadamente entre 1 y 2. Esperemos que sea en el tiempo que sea el indicado y el correcto. Y bueno, pues el costo es de 450, es un taller, son pequeños talleres, por eso es que no son tan caros, porque si fuera un diplomado pues sería mucho más, pero estos son pequeños talleres con un costo muy accesible para todos ustedes. No se lo pierdan, vénganse con nosotros, las personas que son nuevas, conózcanos, les va a gustar, tener muchísimos talleres. ¿Sí? Ok, pues gracias por estar aquí, Elena. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a toda la comunidad de Red Indra. Gracias. Gracias, Raquel. Gracias, Lena. A todas. Gracias, Graciela. Gracias, Graciela y Raquel. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Cerramos sesión. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.